Hola, mi nombre es Alejandra. Y mi nombre es Jimena. A ver, alcen todos la mano los que hayan estado en las típicas pláticas aburridas de salvemos al planeta o dejemos de usar plásticos. Bueno, después de haber escuchado esa plática, ¿algo de su rutina cambió? ¿No, verdad? Bueno, hoy les traemos una plática, pero no de las que duran horas y terminamos sin entender nada. Una plática que nos ayude a hacer conciencia y verdaderamente entender, sin tantos datos, porque nosotros siendo adolescentes, cuando escuchamos muchísimos datos, nos aburrimos. Aquí les daremos datos reales con imágenes, porque tan simplemente una foto te puede dar a entender lo mal que tratamos a nuestro planeta. En nuestra experiencia, siempre nos pasa que vemos videos o TikToks de lo mal que tratamos a los mares por los plásticos. Y siempre decimos, ya vamos a dejar de usar plásticos, pero realmente en nuestra rutina no cambia nada. Hasta que sí, decidimos cambiar algo de nuestra rutina. Cuando nos metimos a esta plática, yo y mi mejor amiga siempre compramos una botella de plástico cada recreo. Hasta que decidimos cambiar algo de nuestra rutina y comprometernos y empezar a traer nuestra propia botella. Y ustedes dirán, ¿y en eso en qué ayuda? Una sola botella tarda en heredarse hasta 500 años. ¿Saben qué es lo peor? Que la mayoría de estas botellas son de un solo uso, o aunque sea el 97%. Realmente solo tomamos el agua y desechamos la botella. Así, una simple acción afecta mucho, y volver la rutina mucho peor. Estarías ayudando muchísimo si dejas de comprar estas botellas, por no hablar del dinero que te ahorrarías al no comprar botellas de agua todos los días. El propósito de esta plática es hacer conciencia en millones de personas que tienen el hábito de tirar botellas en donde sea, pero lo que no saben o no quieren aceptar es que estas botellas van a estar terminando así a millones de animales. Prácticamente así es como están viviendo ahorita mismo millones de animales. Y no solo los afecta a ellos, sino también a nosotros. Imagino que cuando piensan en su futuro, piensan en algo limpio y sin problemas ambientales. Pero lo que no saben es que esto lleva al derrumbe de nuestro planeta. Las botellas están matando animales marinos y están contaminando nuestros mares. Para embotellar 1 litro de agua mineral se ocupan 3 o 4 de agua corriente, dice Peter Glake, un experto. También para hacer una botella se necesita petróleo que es desperdiciado. ¿Alguno de ustedes ha escuchado que tenemos hasta el 2030 para hacer un cambio? Bueno, si no lo han escuchado, les voy a explicar un poco. Según la ODS, es un llamado de atención para tomar medidas urgentes para abordar los desafíos globales de lo que es la contaminación y el cambio climático. Se espera que para el 2030 podamos hacer unos avances significativos para la reducción de la contaminación y el cuidado del medio ambiente. De hecho, esta foto es real. Así es como miles de personas están viviendo en este momento. Así que cuando quieras usar plásticos, imagínate esta foto y piensa una segunda vez. Así en unos 15 años estarás viviendo tú y todos. Bueno, ¿y ahora qué sigue? Puedes hacer un cambio en tu vida. Sabemos que estos cambios no son de un día para el otro. Se necesita comprometerse con uno mismo y tiempo. Estamos seguros que hay acciones que tú haces y piensas que no afectan, pero en realidad afectan muchísimo más de lo que tú piensas. Empecemos a hacer cambios en nuestra rutina, aunque sea de poco en poco. Creemos que empezar a traer tu propia botella no es un desafío muy grande. Traer tu botella en la mano no es tan difícil. También los garrafones son una muy buena opción para rellenar tu botella y económicos de lo que cabe. Así que una botella de plástico no es tan cara, pero lo que lo va a pagar caro es el planeta. Así que esperemos que esta vez sí hagas algo. Muchas gracias.